Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Los estamos saludando desde el claustro de Santo Domingo, sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el sector histórico de la ciudad de Popayán. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y por ese motivo tenemos aquí como invitado al economista, especialista en sociología y docente de la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca, William Macías. Bienvenido a Perspectivas. Buenas tardes, muchas gracias. Pues la idea sería conversar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, mirar un poco cuáles han sido las perspectivas y las lecturas que se han generado desde la academia. Profesor, pues el Plan Nacional de Desarrollo tiene ese título que es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y usted está hablando sobre el tema de equidad. ¿A qué se refiere el tema de equidad en este Plan de Desarrollo? Bien, pues una de las banderas del gobierno, particularmente el presidente Duque, en el momento ha sido expresar que el Plan Nacional de Desarrollo se centra en el tema de la equidad. De los 1.100 billones de pesos, más de 500 billones de pesos están dedicados a atender el tema de la equidad. El tema de la equidad entendida como inclusión social a través de políticas que denominan ellos unas políticas modernas, sociales modernas. En ese sentido, hay unas lecturas que dicen que eso representa cerca del 50% de la inversión, y otras lecturas nos dicen es alrededor del 47%. Como quiera que sea, pues se trata de un componente fuerte en la equidad, porque la equidad no solamente pasa por una política social de asignación y de atención a poblaciones consideradas vulnerables, sino también en analizar otras temáticas que tienen que ver con la estructura económica, la estructura agraria, la concentración de los ingresos en Colombia, y sobre los cuales podemos hablar más adelante, pero a mi juicio el plan no los toca y no toca esos elementos centrales en la equidad. ¿No hay pacto por la equidad? En ese sentido yo pensaría que no hay pacto por la equidad, y a mí me preocupa porque se intenta construir la noción de un pacto a través de unos pactos regionales, pero en últimas, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tema tributario, pues hay muchos intereses empresariales y de ciertos sectores empresariales por lograr una mayor cantidad de exenciones y de créditos del Estado, pero que en últimas no representan, por ejemplo, una reforma tributaria que tienda a la equidad. ¿Qué entendería yo con una reforma tributaria que genere equidad? Pues una reforma que permite impuestos progresivos y no regresivos. Lo que tuvimos en la última reforma tributaria fue que pusieron a tributar a la clase media y en particular a los docentes universitarios. A muchos les tocó pagar impuesto, y ese impuesto que se pagó a través de la ley de financiamiento para suplir un déficit fiscal, pero también un déficit en cuenta corriente, pues para mí no es equitativo, porque estamos en una lógica de que la clase media y las clases más bajas, a través, por ejemplo, de un nivel del 19%, pagan impuestos, pero cada vez tienen más exenciones los capitales extranjeros y ciertos grupos empresariales. Y en cuanto a los programas sociales, como usted ahora se refiere, que hace parte también de una política económica y social, que es la equidad dirigida hacia este tema, ¿cómo ve el plan de desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo sigue teniendo una política en términos de planes sociales que continúan con una política propia del modelo neoliberal, y es hacer una asignación de recursos a personas que denominan beneficiados o vulnerables, ¿sí? A través de planes de asistencia social. Y esa política social a mí me preocupa que sea el 50%, si no es una política social
que la maneja el Estado, sino que se maneja a través de intermediarios. ¿Cómo se ha venido manejando la política social en el país en los últimos años? Se focalizan poblaciones y a esas poblaciones son atendidas a través de uniones temporales, de proyectos manejados por intermediarios. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, es si el Estado asigna 200.000 pesos por persona en un programa, en la cadena de intermediarios, gran parte de ese recurso se va quedando y le pueden llegar el 10% o 20.000 pesos al beneficiario o a la persona asistida. Y en ese sentido no hay una política social encabezada por el Estado, organizada por el Estado y que maximice el bienestar social de las personas que son atendidas, sino una política social entregada a intermediarios. Y en ese sentido yo no veo que sea una política social con un contenido diferente a las anteriores. Está pasando con el PAE, con lo que está pasando con otros programas sociales. Son esquemas de intermediación propios del neoliberalismo donde el Estado no asume las políticas sociales, sino que las entrega para que las manejen privados. Entonces 56% o 50% del Plan Nacional de Desarrollo asignado a eso, significa que va a ir más dinero a los intermediarios. Y entonces lo que nos propone el gobierno es una lectura de que hoy existe clase media en Colombia y que esa clase media es mayoritaria junto a una población vulnerable. ¿Qué significa eso? Que si hay clase media en Colombia, la clase media no se necesita subsidios. Uno escucha, por ejemplo, al viceministro de Hacienda hablar y él lo toma de manera personal y dice, yo no necesito subsidios porque yo soy clase media estrato 3. Y en esa lógica significa menos subsidios a servicios públicos, mayores copagos o pagos en seguridad social a la salud, pero también si se privatizara, por ejemplo, el catastro, significaría mayor pago por impuestos como el catastro, y a eso súmele que si hay mayor clase media, hay más gente que puede potencialmente pagar el impuesto de renta, lo que implica que las próximas reformas tributarias será ampliar el impuesto de renta. Entonces yo me pregunto si esa noción que hay en el Plan Nacional de Desarrollo de equidad, fundamentado en que somos clase media, implica que esa clase media que se construye en cifras estadísticas va a pagar mayores impuestos. En ese sentido, para mí no hay equidad. Bueno, profesor, vamos a nuestro primer corte promocional y ya regresamos para hablar sobre toda la pertinencia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y su compromiso que tiene Colombia con la OCDE. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Nuevamente con ustedes en Perspectivas, hoy estamos hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el cual acaba de ser aprobado por el Congreso de la República, un documento que presentó el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Estamos con el profesor William Macías, él es docente de la Universidad del Valle y de la Universidad del Cauca. Profesor, usted hablaba sobre el tema de la OCDE. Todo el mundo sabe que Colombia entró a ser parte como de este grupo especial que hay de países desarrollados y que para estar ahí hay que cumplir unos requisitos. ¿Eso también está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, hay unos elementos fundamentales, es que esta no es una política nueva, ¿no? En los años 90 fue el Fondo Monetario Internacional a través de las famosas cartas de intención que hacía que países como Colombia se comprometieran a hacer reformas neoliberales en función de ser aceptados o que les permitieran acceder a créditos de financiación multilateral, ¿sí? En ese sentido uno diría que es otra vez la OCDE es una continuidad con el Fondo Monetario Internacional. En la medida en que hoy, pues, en primer lugar, Colombia tiene un déficit en cuenta corriente. Nosotros estamos, después de la apertura, importando más de lo que exportamos y
al lado de ese déficit se generó otro déficit gemelo, que es el de las cuentas fiscales. El de las cuentas fiscales se está financiando vía ley de financiamiento y tributación de la clase media, pero también Colombia necesita fuentes externas de financiación. Una de esas es la inversión extranjera y por otro lado los créditos que le hacen organizaciones multilaterales. Más deuda. Pertenecer a la OCDE implica asumir unas condiciones para que nos sigan haciendo créditos y nos permitan estar, digamos, dentro de ese grupo de países donde va la inversión extranjera, ¿sí? Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo, precisamente, si uno quisiera hacer una analogía, lo que hay aquí es la famosa confianza inversionista. El tema, por ejemplo, de que se pueda contratar a la fuerza laboral sin seguridad social o bajo unos esquemas donde les puedan pagar por horas, etcétera, significa flexibilizar nuevamente la fuerza de trabajo para que se haga atractivo a la inversión extranjera. Los 300 artículos con exenciones y con beneficios de créditos fiscales implica que la inversión extranjera tenga unas condiciones de flexibilización tributaria también. Entonces, cuando uno analiza el Plan Nacional de Desarrollo, lo que encuentra es eso, el hecho de que no haya una política de protección a la industria local, sino que continúe con los temas de los tratados de libre comercio, pues implica también que hay una continuidad en esas políticas de beneficiar a la inversión extranjera y a ciertos grupos económicos. Y todo eso obedece inclusive estandarizar la educación, igualar la educación en términos de la educación privada a través de financiar o el equilibrio que buscan del mercado entre la educación pública y privada, financiando vía demanda o la educación privada, ¿cierto? Todos esos elementos lo que hacen es cumplir con unos pactos internacionales, pero también darle continuidad a un modelo de apertura económica que por 30 años hemos vivido. Hay otro tema que es el tema pensional también y en el cual la OCDE también ha puesto unos requisitos para cumplir. ¿Qué podemos hablar sobre cómo queda el tema pensional? El tema pensional, yo lo que veo son dos elementos fundamentales. Uno, la búsqueda de universalidad en el tema de las pensiones, que se está planteando a partir, por ejemplo, de que los niños desde 5 años puedan empezar a hacer aportes y demás, termina siendo una gran ficción en términos de que esos recursos los van a terminar manejando fondos privados bajo lógicas de mercado. ¿Sí? Donde pues, las personas terminan asumiendo el tema de las pérdidas de esos fondos, entre otras. Y la otra es el manejo de los pasivos pensionales vía que los trabajadores sean los que asuman, digamos, el tema del pasivo pensional sobre la base de que los mismos trabajadores, nosotros financiamos las pensiones de los actuales y de los futuros, ¿cierto? Y igual sucederá en situaciones siguientes. Pero la idea es privatizar esos fondos de pensión y hacer que los trabajadores asuman esas cargas pensionales, ¿sí? Yo lo que pensaría es que en el tema de las pensiones, pues nosotros tenemos cada vez menos la posibilidad de pensionarnos. El dinero de las pensiones se pone como en los fondos estadounidenses a jugar en el mercado, es decir, hay fondos privados que van a jugar esos fondos pensionales en el mercado, lo que implica que en cualquier momento las pérdidas las asume el trabajador. Entonces usted puede cotizar tantas semanas, pero cuando va a ver su cotización ha reducido sus aportes porque en el mercado es donde invirtieron sus fondos, perdió y ese riesgo lo asume el trabajador. Yo lo que estoy viendo ahí es cómo se abren espacios para la acumulación de capital en la educación, en el tema de pensiones, en el tema de la biodiversidad. Ayer Gustavo Bolívar hablaba cómo en el Chocó se está abriendo la posibilidad de que haya un puerto, pero en ciertas zonas donde hay tierras que se van a valorizar, pero también que ponen en riesgo ambiental la selva tropical del Chocó. Y entonces uno lo que dice ahí, no hay una urgencia de cuidado del medio ambiente, sino de cómo a través del Plan Nacional de Desarrollo se abren espacios para la acumulación de capital, la comercialización, a jugar con los recursos de los trabajadores, con el medio ambiente y demás. Profesor Macías, hablemos sobre el tema de la educación y concretamente el que más nos interesa, como es la educación superior. ¿Cómo queda en el Plan Nacional de Desarrollo? En el materia de educación superior, lo que promete el plan tiene que ver con nuevos cupos en la educación superior.
El problema es cómo se continúa un modelo que se formó desde los años 90 con la Ley 30 a través de la financiación a la demanda. Entonces, básicamente lo que se ha hecho en los gobiernos anteriores y en este es fortalecer el ICETEX y generar planes como Serpilo Paga, que tienen su continuidad en generaciones y otro tipo de programas. ¿Qué es lo que se hace ahí? No hay una financiación directa a las universidades, que en ese momento se entendía como financiación a la oferta, es decir, los recursos públicos financiando universidades públicas, sino lo que hay es que se utilizan los recursos públicos para financiar a los estudiantes de tal manera que ellos puedan acceder a cualquier tipo de universidad. Y entonces los recursos públicos terminan llegando a universidades privadas y a otros centros de educación, en tanto la educación superior pública sigue siendo profundamente desfinanciada. Sigue habiendo una ampliación de coberturas que no tienen unos respaldos con los recursos del Estado. Y entonces lo que uno encuentra es, por un lado, continuidad en el modelo de la demanda y por otro, las universidades vendiendo servicios y privatizando el servicio, la educación pública, ¿sí? Entonces, en ese sentido yo creo que los estudiantes del movimiento estudiantil universitario, de la UNES y las otras organizaciones estudiantiles, pues tienen razón en el sentido de que el modelo educativo tiene una continuidad profunda y que esencialmente los acuerdos o lo que ellos querían poner en discusión el ICETEX y otra estructura de cómo se maneja el modelo de financiación de la educación superior, pues no se está poniendo en cuestión. Nuevamente, el que aumente el presupuesto para educación superior no garantiza que eso va a fortalecer la educación superior pública, ¿sí? No garantiza que va a llegar a las universidades. Porque va a llegar a los fondos donde también participan universidades privadas. Sí, y básicamente no hay una garantía para responder a las necesidades de las universidades públicas. Bueno, profesor William Macías, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar sobre ese tema de los compromisos que se pactaron previamente a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, especialmente con las comunidades, por ejemplo aquí en el departamento del Cauca. Ya volvemos. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Con ustedes nuevamente desde el claustro de Santo Domingo, sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, y con el profesor William Macías, docente de la Universidad del Valle y de la Universidad del Cauca, con quien estamos hablando de diferentes aspectos del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Profesor, previo a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, el gobierno asumió unos compromisos con las comunidades, especialmente aquí en el departamento del Cauca, a través de la Minga Social Indígena que se realizó y en el cual pues, se dieron a conocer temas que solicitaban las comunidades en el tema de tierras, en el tema de minería, en el tema de medio ambiente. ¿Cómo quedan plasmados estos compromisos en este documento? Yo inicié presentando la idea de que si bien el Plan Nacional de Desarrollo dice que es un pacto por la equidad, en realidad detrás de esa idea de la equidad no hay una consistencia en términos de distribución del ingreso, de una reforma tributaria progresiva, y señalaría también que tampoco lo hay en términos del problema de las tierras en Colombia. Una de las cosas que ha sucedido desde la Ley 60 del 90, pero también desde mucho antes, desde el Pacto de Chicoral, es que en Colombia no se resolvió el problema de la concentración de las tierras. Si bien en los años 70 se hizo el último censo agropecuario, no se había realizado otro, lo cual refleja precisamente que hay intereses en Colombia que no se quiere que se sepa cómo es la distribución de las tierras. Entonces, por un lado, no se resuelve el problema de la concentración de las tierras, pero tampoco hay información suficiente para saber cómo funciona o cómo están concentradas.
Lo que sí sabemos es que en el último censo agrario se encontró que, por ejemplo, el Gini en tierras es del 0,93. Es una concentración muy fuerte en la tenencia de la tierra y en la propiedad de la tierra. También se encontró que el 80% de las tierras están dedicadas a la ganadería y no a la agricultura productiva. Entonces en Colombia tenemos un problema histórico, que es de la concentración de las tierras y el uso de las tierras para la producción de alimentos, que no se ha resuelto. Gran parte del movimiento social que se da en el Cauca tiene que ver precisamente con el acceso a la tierra y el tratamiento hoy cultural y de la entidad para que se use la tierra y los territorios. Usted habla de la concentración de las tierras, hablemos un poco sobre esa parte, concentración por parte de quién. La concentración de las tierras significa que hay muy pocas personas con mucha tierra. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir. Un Gini del 0,93% significa que hay un gran latifundio en pocas manos, tierra productiva en pocas manos. Eso es lo que nos quiere. Lo que quieren las comunidades campesinas indígenas en el Cauca tiene que ver con el acceso a la tierra productiva, pero también con la soberanía o la posibilidad de decidir sobre qué hacer en sus territorios. Y también tiene que ver con un ejemplo con los proyectos mineros que hay en el Cauca. Lo que quería expresar es que si ese problema no se ha resolvido a través de la historia en Colombia, no se ha resolvido en los últimos 30 años, porque la ley 60 del 90, si no estoy mal, esta ley lo que planteó para resolver el problema de tierras fue utilizar el mercado de las tierras, es decir, el gobierno lo que plantea es que la tierra o el problema del acceso a la tierra se resuelve con que la gente compre la tierra. ¿Qué ha sucedido con las organizaciones campesinas en los últimos paros? Los puntos de negociación han llegado a que el gobierno les entrega dineros a las comunidades para que busquen tierras y resuelvan dónde comprar las tierras, pero no hay una afectación a esa distribución de la tierra, es decir, tomar las tierras más productivas y redistribuirlas de manera más equitativa, que es el tema histórico de la reforma agraria que no se dio en Colombia y que no se quiere dar. Entonces, mientras no haya una solución a ese problema de la concentración de la tierra, mientras no haya una posibilidad de hablar de reforma agraria, vamos a tener los conflictos que se han venido dando a nivel del Cauca, pero también a nivel nacional. Hay otro aspecto que es el tema del medio ambiente y el cuidado de sus recursos naturales, en el cual también las comunidades dieron a conocer su posición en el tema de que no se está haciendo lo que se debe hacer en el país para poder preservar este medio ambiente. Claro, el tema del fracking, pero también el tema de la concentración de las tierras tiene que ver con esto, es decir, cómo en el Plan Nacional de Desarrollo no hay una preocupación cómo resolver el tema de la tierra productiva, pero también de cómo garantizar la protección de áreas naturales que deben cuidarse y dedicarse a ciertos elementos. De hecho, que haya la apertura a la minería y que gran parte, cerca del 8.9 o el 9% de inversión que hay ahí es para apoyar la minería. Y la minería es, primero, una industria no generadora de empleo y segundo, una industria que genera muchos problemas ambientales. Y tampoco hay una respuesta a cómo manejar la minería, que aquí en el Cauca la conocemos eufemísticamente como de gafas oscuras, asociadas a ciertos grupos ilegales, que tampoco se ve cómo se va a resolver eso, ¿sí? Entonces, lo que uno encuentra es que la urgencia del Plan Nacional de Desarrollo, si bien menciona la equidad, inclusive la legalidad del emprendimiento, pues en realidad en el fondo no tiene ese sustento, ¿sí? En el tema ambiental y de tierras no resuelve esos problemas de fondo. Si no lo resuelve, nosotros no podemos esperar que esos conflictos sociales agrarios se resuelvan. Gran parte de las demandas de las comunidades indígenas y campesinas no van a quedar resueltas en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea que la solución que se dio fue por salir del paso, podemos decirlo. O sea, se dijo que se iba a quedar en el Plan Nacional de Desarrollo, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, pero no hay una solución. Hay un capítulo étnico dedicado a pueblos campesinos indígenas,
pero el sustento del Plan Nacional de Desarrollo no es la filosofía con la que los indígenas y campesinos se piensan el desarrollo y la resolución de los problemas sociales en Colombia. Lo digo, por ejemplo, en el tema de tierras es insistir en el mercado de tierras, no en redistribución de tierras. En el tema del medio ambiente no es la convivencia con el medio ambiente, sino cómo poner el medio ambiente a convertirlo en un recurso para la minería o en un negocio para otro. Entonces, realmente no hay una resolución. Yo quisiera mencionar también el tema de la inclusión productiva, que es uno de los que menciona el Plan Nacional de Desarrollo con el tema del emprendimiento. Pero se menciona la inclusión productiva, pero no se menciona cómo se va a proteger la industria nacional de los 30 años de apertura, cómo se va a brindar condiciones precisas a los empresarios para fortalecer el mercado interno. El problema no es hacer descuentos en impuestos, sino cómo la gente tiene la capacidad adquisitiva para comprarle a los empresarios en el mercado interno, pero además cómo se les va a ofrecer infraestructura o bases tributarias a través de protección arancelaria al sector textil y a otros sectores que lo necesitan, o cómo se invierte en tecnología y en recursos específicos para el sector cafetero, los diferentes sectores productivos. Es decir, se habla de emprendimiento, pero sin realmente promover una política seria en infraestructura productiva. Y eso no lo podemos resolver. O sea, el emprendimiento no es que la gente tenga la capacidad y quiera hacer empresa, sino es que haya una política seria de infraestructura productiva que apoye de una infraestructura también económica y de un apoyo tributario y arancelario al sector productivo que le permita fortalecerse y de fortalecer el mercado interno. ¿Cómo fortalecemos el mercado interno? Mejores salarios, más poder adquisitivo a los consumidores locales, fortalecer el mercado interno, que en los últimos años pues nos hemos dedicado a importar productos y a comprar extranjero, y además tenemos bajos salarios que no han crecido sino al nivel de la inflación. Es cómo compra la gente si no tiene dinero. Claro, bueno, profesor William Macías, muchas gracias por compartir esta perspectiva académica del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que básicamente la idea sería ¿qué es la equidad? Implica resolver problemas de distribución de ingresos, de distribución de tierras, de acceso a condiciones de vida más justas, que es el emprendimiento, fortalecer la industria y la agricultura a nivel nacional y no tanto la minería y el sector financiero. Y la legalidad es que la legalidad en Colombia no siga aplicando para unos sectores sí y para otros no, sino que nos permita realmente conseguir condiciones de justicia social. Yo creería que hay que hacer un pacto en Colombia por una sociedad más justa. Bueno, muchas gracias, profesor, por ese mensaje que nos deja, y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.